¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar a trabajar ejercicios de sistemas eléctricos de potencia. Vamos a conocer un poquito más de ello. Vamos a utilizar el Excel, que es una de las herramientas bastante importantes para comprender. Si ustedes se dan cuenta, si analizamos la realidad, vamos a utilizar software. Nosotros trabajamos con software, pero es importante que por lo menos sepamos cómo va a trabajar esta herramienta. Porque si tú no sabes cómo trabajan los software, cuando le ingreses los datos, puede que algunos datos que debas ingresar no los estés ingresando y entonces el resultado que te arroje va a ser con valores por defecto predefinidos en la misma herramienta y esto va a ocasionar que tengas valores que no son reales o inexactos en tus simulaciones. Esto pasa mucho. Software como el DLTCAD, DirectCAD vienen con valores por defecto. Y si tú no sabes cómo calcular, cuando este software calcula y tú no le has colocado los valores, te va a poner datos por defecto, tú vas a tener un resultado que no va a ser el real. Yo espero que esto se entienda. Por eso es muy importante que nosotros podamos simular. En DeepSilent vamos a simular en ETAP, en ATP, en lo que simulemos nosotros, siempre necesitamos saber cómo se hizo o de manera manual cómo se haría, para que sepas qué variables van a ser utilizadas, para que sepas qué datos van a ser utilizados y busques dónde colocarlos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cálculo mecánico y voy a trabajar en una zona donde hay hielo, yo sé que voy a tener en cuenta un espesor de hielo. En una zona donde hay viento, yo sé que voy a tener en cuenta una cierta velocidad del viento. Entonces, si yo tengo en cuenta esto, voy a buscar en el software en qué lugar voy a colocar esos datos. Porque si no tengo en cuenta esto, voy a simular con datos por defecto del programa y muy probablemente la respuesta que me salga va a ser errónea porque nunca puse las hipótesis de estado. ¿Se entienden? Cuando yo desarrollo cálculos en pizarra, no lo hago con la intención de que ustedes hagan sus proyectos con cálculos en pizarra, sino que sepan que se va a utilizar para que ustedes lo puedan colocar en la herramienta de software que les va a facilitar el trabajo. Esa es mi idea. Así que vamos con ello de una vez. Profesor, ¿qué cosa vamos a hacer hoy día? Miren, muy sencillo. Vamos a trabajar un ejercicio clásico. Ya ustedes cuando conforme vayan avanzando se van a dar cuenta que muchos de los esquemas que vamos a trabajar nosotros, la gran mayoría de nosotros, van a ser esquemas sencillos, pero son muy pocos los que trabajan esquemas más complejos y estos que trabajan esquemas más complejos, pues por lo general ya lo tienen todo listo para simular, cambian algunos parámetros, agregan algunas cositas simples y ya está. Vamos a trabajar nosotros un esquema sencillo, pero lo vamos a trabajar desde cero. Por ejemplo, vamos a poner acá ya. Acá tenemos nuestro generador, una barrita, un transformador, otra barrita, otro transformador y una carguita. Ahí está. Le vamos a llamar, por ejemplo, barra 1, le vamos a llamar barra 2, le vamos a llamar barra 3. Perfecto. Profesor, por aquí va a pasar una corriente. Le voy a llamar, por ejemplo, I de 1 a 2, corriente que va de aquí para allá. Así le voy a llamar. ¿Ok? Tengo el punto número 1, el punto número 2 que viene hacia la barra, el punto número 3, una corriente. Profesor, yo tengo una tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Profesor, tengo una potencia. Potencia 3 le voy a llamar. Profesor, esa potencia tiene una forma. Vamos a decir que acá tenemos 80 más 50J MBA. Profesor, ¿qué significa 80 y 50? Parte real, parte imaginaria, lo hemos visto, tenemos videos en el canal de YouTube. Ustedes tienen también ese material para que puedan entender un poco de por qué trabajamos con los números complejos cuando desarrollamos este tipo de proyectos. Perfecto, ya está. Profesor, tengo transformadores, cámbiala de color. Vamos a cambiarle de color. Transformador 1, transformador 2. ¿Ok? Cada transformador tiene sus características. Ahora, también sus consideraciones. ¿Por qué? Porque puedes tú trabajar un caso específico educativo como este y vamos a asumir, por ejemplo, que son transformadores ideales. Sin embargo, puede que no lo sean. ¿Ok? Es más probable, es casi seguro que no lo van a hacer. Van a tener ciertas características que debemos nosotros agregar para que la respuesta sea lo más real posible. Pero eso no lo vamos a ver ahorita.
lo ven en el programa, en los cursos, en todo eso que ustedes tienen, la gama de cursos que tienen aquí en Consap. Y si no saben cómo llegar ahí, en la descripción pues está el link para que ustedes vayan a nuestra tienda y puedan adquirir alguno de esos cursos. Y ahí vamos a poder explayarnos mucho más. Listo, continuemos, no los canso con eso. Veamos aquí. Ya tenemos transformador 1 y transformador 2. A ver, yo quiero la información del transformador 1 y quiero la información del transformador 2. Entonces vamos a poner acá datos. Profesor, yo necesito las relaciones de transformación. Trafo 1, trafo 2. ¿Cuáles son esas relaciones de transformación? Vamos a poner que aquí es 230 a 12 kilovoltios. 220 a 60 kilovoltios. Y te das cuenta, acá tenemos, perdón, ya nuestras relaciones de transformación para el transformador 1 y para el transformador 2. Muy bien, de esta manera nosotros vamos a ir trabajando. Vamos aquí, miren, de 12 a 230. Ir ahí de 220 a 60. Si te das cuenta acá, miren esta parte de aquí. Aquí generamos. Cuando yo genero, estoy en media tensión. Cuando yo elevo, me voy a la transmisión, ¿verdad? De aquí a acá, miren. Transmisión. Y de aquí bajo para ya la parte de distribución. Más o menos quería hacer un esquema así, un pequeño ejemplo así, donde podamos enfocar desde la generación, que es en media tensión, 12 kilovoltios. Vamos a elevar la tensión, 230, y vamos a transmitir. Vamos a llegar a más o menos 220 y vamos a bajar a 60 para distribuir. Esa es más o menos la idea que tenemos acá. Perfecto, entonces ya tenemos el sentido, cómo vamos a ir trabajando. Ya tenemos la data, las relaciones de transformación. Lo que vamos a trabajar nosotros es un archivo en Excel, para que nos quede, para que podamos cambiar los datos de la potencia, para que podamos cambiar los datos de la relación de transformación y vayamos viendo cómo varía este señor que es el que nos interesa, la corriente. Este señor que también nos interesa, la tensión. Entonces, con el Excel que vamos a trabajar desde cero ahora, vamos a ir viendo cómo varía cada uno de ellos, ¿ok? Esa es la idea. Perfecto. Para poder comenzar a trabajar, nosotros necesitamos las bases. Profesor, ¿cómo es eso de las bases? Si tú has estado en nuestros videos anteriores, si tú has tenido información anterior, te has dado cuenta que esta es una metodología para poder hacer el cálculo de las corrientes y tensiones. Pero esta no es la única metodología que tú puedes utilizar, pero es la que estamos utilizando ahora, hermano, y necesitamos una, o bien, ya lo había explicado anteriormente, pero se lo voy a dejar para las personas que recién ven los videos, ¿no? Yo puedo tener la tensión de base, o la potencia base, o puedo tener la corriente y la impedancia. Puedo tener estos dos, o puedo tener estos dos, ¿ok? Yo me voy a imaginar unos valores que me permitan facilitar todo el trabajo en valores por unidad. Ahora, si tú ves que aquí hay cambios de tensión, mira, de 12 kilovoltios a 230, que hay una caída de 220 a más o menos salimos a 60 acá, entonces hay variaciones en los niveles de tensión. Si tú te das cuenta, aquí deberíamos tener varias bases y varias zonas. Porque en esta zona, por ejemplo, aquí, lo voy a trabajar así, mire. Mire esta zona, lo voy a marcar así. Le voy a llamar, por ejemplo, a esta zona 3. 1, 2, 3. Zona 3. Aquí trabajo con un voltaje en la zona 3. Profesor, ¿cuánto es ese voltaje en la zona 3? Ese voltaje base. Vamos a verlo, todavía no sabemos. Porque quien sí conozco es lo que está por acá. Profesor, pero usted le ha puesto, mire, 1 y acá va a decir zona 3. Sí, y de repente ahí alguien se va a confundir y dice, profesor, si es 1, ¿no debería llamarse zona 1? Entonces cámbiale el nombre, pues, ponle barra 3, barra 2, barra 1 y ahí le vas a tener las zonas. Pero eso es lo de menos. Puedes ponerle A, B, C a las barras también. A veces les colocan así para que no se confundan. Entonces ya es parte de tu sentido común, cómo trabajes. Tú puedes ser mucho más ordenado que yo y definitivamente la mayoría va a ser más ordenado que yo y lo va a hacer como guste, ¿no? A este de acá le voy a llamar zona 2. Y por supuesto el que quedaría aquí
zona 1. Ahí está. Entonces trabajo con 3 zonas porque hay, ponte ahí, los transformadores están marcando tensiones distintas. Entonces englobo cada una de las tensiones. Por un lado 12, por un lado los 230 y 220, puede ser una, y por el otro lado el 60. Ya está. Profesor, entonces yo con estos datos puedo ir construyendo cada una de las zonas. Claro, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar la tensión, la potencia, vamos a encontrar la corriente, la impedancia en cada una de las zonas. Para luego, con esos datos, transformar todo el circuito a valores por unidad. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿necesitamos el Excel? Claro que sí. Vamos a comenzar con nuestro archivo en Excel. ¿Qué voy a hacer en el archivo en Excel? Muy fácil. Un ratito les voy a explicar. Ahí está. Entonces, vamos a trabajar una pequeña tablita. Así se las voy a mostrar. Se las marco aquí para que en la segunda clase trabajemos la tablita. Voy a trazar así, miren. Ahí está. Vamos a trazar. Vamos a hacer una pequeña tablita que es la que vamos a hacer en Excel. Vamos a llevar este dibujo al Excel y vamos a llevar esta tablita al Excel, donde vamos a tener tensión base, corriente base, impedancia base y la potencia base. ¿De qué? De la zona 1, de la zona 2 y de la zona 3. Ahí están. ¿En qué unidades? Profesor, van a estar en kilovoltios, amperios, ohmios y MVA, megavolt-ampere. Ya está. Profesor, ¿y los valores base cuáles serían? Vamos a ir trabajándolos. Miren, primero, tensión base. Estamos por aquí, parte del transformador 2. Ah, mira, este puede ser nuestro valor base. 60 kilovoltios. ¿Ok? Profesor, ¿y la potencia cuál sería? Tengo 80, 50, más o menos estamos alrededor de 100. La ponemos entonces. Vamos a ver. Recuerden que la potencia tú la calculas L al cuadrado más L al cuadrado raíz cuadrada y te sale un valor aparente, ¿no? Se llama potencia aparente, que es la Pitágoras de la potencia activa y reactiva. Entonces, más o menos vamos por 100. Si de repente estuviéramos alrededor de 3, 4, 5 hasta 10, trabajaríamos con 10 como valor base, ¿no? En este caso vamos a trabajar con 100. Entonces, vamos a poner los valores aquí. Aquí serían 60. En la potencia sería 100. Ahí está. Ahora, ¿cómo calculo la corriente y la impedancia? Esto lo hemos visto en las fórmulas que hemos trabajado nosotros. Vamos a calcularlas. Y una vez que tienes calculado todo esto, que es esta parte, vamos a usar las relaciones de transformación para llegar aquí. Y vamos a calcular todos estos. Después que ya tenemos todos estos, vamos a usar las relaciones de transformación para calcular aquí. Y ya tenemos todas estas bases. Una vez que tenemos todo esto, vamos a hacer la división, hermano. Vamos a dividir los valores que están aquí entre los valores base para sacar los valores por unidad. Y una vez que tenemos eso, vamos a simplificar el circuito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar los transformadores porque lo vamos a transformar de una forma muy sencilla el circuito y vamos a hacer que desaparezca todo. Va a quedar solamente una línea, una corriente, una tensión y pues todo el acumulado de impedancias que se encuentren por ahí que nos va a permitir encontrar que una corriente. Eso se lo voy a explicar paso a paso en lo que se viene. Aquí nos vamos a quedar. En el siguiente video trabajamos ya el archivo en Excel.